El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves de Paramédicos del Alma. Hoy, bueno, como quien dice, ya comenzando el verano. Así que vamos a trabajar un tema que es sumamente importante, que es de actualidad, de hecho, siempre es de actualidad. Vamos a trabajar con el manejo de la pérdida, así que va a ser sumamente interesante lo que tenemos en el día de hoy. Así que no te retires, que Paramédicos del Alma comienza ahora. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Recibe un abrazo de parte del Señor y estamos contentos de poder estar aquí nuevamente en Paramédicos del Alma. Hoy vamos a estar trabajando un tema sumamente muy importante que nosotros lo hablamos y lo atendemos mucho en lo que son nuestras certificaciones y en muchas ocasiones nos damos cuenta de la necesidad urgente que tenemos que y vemos en nuestros distintos foros cuando hablamos de este tema, y es la relación a la pérdida. Este es un tema sumamente importante para nosotros manejarlo. Y las pérdidas pueden ser desde distintos puntos de vista, ¿verdad? Hay pérdidas menores, pérdidas que se pueden manejar, y hay otras pérdidas que traen como consecuencia el estrago de las situaciones difíciles y adversas que puede entrar en un proceso una persona cuando pierde algo significativo. Así que esto es sumamente importante cuando hablamos y desarrollamos el tema de la pérdida, porque una de las cosas que nosotros hemos aprendido a través de los años, y obviamente mientras más uno se sigue educando, es la relación que hay entre el dolor de la persona y en muchas ocasiones una mala intervención por el aspecto de minimizar la pérdida de la persona a quien nosotros vamos a ayudar, vamos a consolar o vamos a estar con ellos en el proceso de eso que se llama pérdida. Recientemente aprendí que una pérdida es una pérdida, no importa cuál sea la circunstancia. Siempre hago mención cuando en uno de nuestros talleres y certificaciones, la doctora Rosibel Ruiz Telles, la cual es dentista, nos trae uno de los ejemplos que ella encuentra en muchas ocasiones en su consultorio. Cuando una persona se va en crisis, óigame bien, por la pérdida hasta de un diente. Son muchos los casos que ella tiene que trabajar en su consultorio. Ella también es tanatóloga y los maneja de manera extraordinaria, ¿verdad? Pero fíjese hasta dónde puede llegar el hecho de la pérdida en una persona y cómo puede esto afectar su vida diaria, su entorno, sus emociones, y cómo ella puede llevar también a sentirse hasta deprimido o deprimida en el asunto cuando estamos hablando de pérdidas. Recientemente vimos en las redes sociales la muerte por suicidio de un reconocido teólogo. Eso fue prácticamente la semana pasada, a mitad de la semana pasada, y ha creado mucha controversia, ¿verdad?, de la manera en que él termina quitándose la vida, y también luego de dejar unos escritos que son sumamente comprometedores en el sentido de toda la situación que estaba pasando este hermano, compañero de ministerio, en su vida personal, luego de haber sido abusado sexualmente, luego de vivir una serie de situaciones internas dentro del proceso de la restauración, y cómo a través de los años ese tipo de situaciones lo fue callando
no recibió las terapias, entendemos nosotros, ¿verdad? Por la dureza del escrito y no le dio continuidad al proceso de la restauración interna, ¿verdad? Y cuando hablo de restauración es ese proceso donde pueda sanar, donde pueda, lamentablemente, no llegó a tiempo para hablar con alguien, para ventilar. Y ese proceso en el cual se sumergen muchas personas provoca una serie de situaciones que si no se atienden a tiempo, se van complicando a medida que pasan los días, las semanas, los años. En este caso estamos hablando de un tipo de pérdida distinto porque estamos hablando de un tipo de pérdida de la dignidad, ¿verdad? Cuando una persona se siente o cuando una persona es literalmente abusada sexualmente o cuando una persona está siendo maltratada, sea física o verbalmente, se pierde esa conexión, ¿verdad?, entre el yo interno y lo que pueda sentir esa persona para reestructurar su vida, porque esta pérdida de valoración de la vida y como consecuencia de una situación adversa en sus primeros años o cuando ocurra, porque no necesariamente una violación o un acto de esta naturaleza ocurre necesariamente en la niñez. Esto puede también ocurrir, hemos visto casos que ocurre también en la adultez y en cualquier momento de la vida. Obviamente, ahí estamos trabajando con un tipo de pérdida que es mucho más aguda, ¿verdad? Podemos hablar desde el tipo de pérdida de un diente, de un perro, de un gatito, de una mascota, hasta lo más significativo para una persona. Pero una de las cosas que intencionalmente ahorita hablé es aprender a no minimizar el dolor de la persona, no importa cuál sea esa pérdida, ese tipo de pérdida, porque a lo mejor para una persona X, perder un gatito sea lo último que tiene en su vida, porque ese gatito es la que lo acompaña, ese gatito es la que ayuda a mantenerse feliz durante el día, a una persona que está sola, que está triste, que está desamparada, y ese animalito se convierte prácticamente en parte de la familia, o un perrito, o óigame, hasta una cotorrita, que ahora las cotorras duran muchos años, ¿verdad? Depende del tipo de cotorra que sea, o de ave. Lo que le quiero plantear en este día es que el manejo de la pérdida nunca lo debemos minimizar. Fíjese que en el caso específicamente de este teólogo, que no viene al caso de decir su nombre porque ya murió y de verdad que fue sumamente doloroso leer sus escritos y el Señor es el único juez, ¿verdad?, para juzgar. Pero lo cierto es que en el proceso de su vida tuvo unas pérdidas significativas a tal extremo que su punto de no retorno es encontrarse en un proceso de divorcio y no poder tener las herramientas necesarias para poder afrontar esta crisis matrimonial hasta el punto de que en estos días se iba a concluir lamentablemente su matrimonio. No pudo manejarlo. Esto ha sido como acumulativo en su vida y esta serie de eventos en los cuales en muchas ocasiones las personas de prominencia o que ostentan algún tipo de liderato o visibilidad, tienden a ocultar por la vergüenza, pero también ocultar en muchas ocasiones por el orgullo, que no se atreven a buscar ayuda. Y obviamente también en ocasiones cometemos el error en muchas instancias al momento de presentarnos de una manera prácticamente como si nosotros fuéramos los líderes invulnerables, que no podemos tener nuestros afanes, nuestras circunstancias, en muchas ocasiones nuestras crisis de fe, nuestros asuntos que tenemos que resolver, los días de desánimo. En muchas ocasiones eso parece lejano y como que fuera imposible
que en la vida de un cristiano, líder, y cuando hablo líder, en todos sus renglones, ¿verdad? Desde el más, el de mayor prominencia como el de menor prominencia. Pero esta serie de eventos y esta serie de situaciones, estas pérdidas, estos dolores, estos quebrantos, estos eventos que llegan y marcan profundamente el corazón y el alma de una persona, hay que tratarlos con ayuda, con mucha oración, pero en muchas ocasiones hay que buscar recursos externos donde se pueda complementar de una manera multisectorial, donde entren distintos profesionales, donde entre también obviamente el aspecto espiritual bajo la cobertura del Señor y la guianza y la sanidad del Espíritu Santo. Por eso vamos a seguir hablando en el próximo segmento de tu programa para Médicos del Alma, que hoy estamos desarrollando el tema de la pérdida. Así que no te retires, que seguimos en breve. Bueno, seguimos en nuestro segundo segmento de Paramédicos del Alma. En el segmento pasado estábamos hablando, ¿verdad?, de las distintas situaciones que estamos viendo, y específicamente la semana pasada la pérdida de este teólogo, que lamentablemente lo perdimos por suicidio, y cómo esto fue afectando el sentido de la pérdida, su vida, hasta lamentablemente llegar al punto de no retorno. Ese punto de no retorno, por eso es que decimos que cuando planteamos el comportamiento suicida, que es un proceso que llega con una idea, luego de la idea viene la amenaza, después de la amenaza llega el plan, la persona planifica el cómo, el cuándo y el dónde. Fíjese que en este caso particular que estamos hablando, la persona deja una carta escrita y hace muchos escritos a través de las redes sociales. Esa no es la normativa, ¿verdad? No es la norma. Solamente el 4% de las personas que se quitan la vida dejan un escrito. Así que no todas recurren a eso. Pero lo cierto es que esta situación en particular fue producto de muchas pérdidas consecutivas o pérdidas a través de su vida. Una persona que fue sexualmente abusada, una persona que estuvo con la carga ministerial consistentemente trabajando temas sumamente áridos. Por eso es que es importante cuando trabajamos temas que son de envergadura y de carga espiritual, tener nuestra mentoría, nuestro autocuidado, hablar con personas, tener nuestros desahogos, nuestro tiempo de descanso es fundamental para que nuestro cuerpo, nuestro cerebro descanse, para descansar en el Señor sobre todas las cosas y no creernos los superhombres ni las supermujeres, pensando de que todo lo vamos a poder siempre. Van a haber momentos en la vida ministerial donde vamos a tener que hacer un alto, donde vamos a tener que bajarle 2, como se dice ahora, donde vamos a tener que hacer pausas, paradas, para tomar agua, para comer, para descansar, para tener nuestro tiempo de refrigerio, lavarnos la cara, y tal como el Señor le dijo a Elías, ¿verdad?, saliendo de la cueva,
dale para adelante que un largo camino te resta. Pero obviamente, en muchas ocasiones no abundamos sobre estos asuntos que pueden llegar a la vida ministerial, pueden llegar a la vida de un líder o pueden llegar a la vida del cristiano, y no tiene que verse desde el punto de vista de la condenación ni punitivamente. Son situaciones que van a llegar producto del cansancio, producto de la persona estar siempre ofreciendo, dando y dando y dando. Y obviamente si esto se junta con situaciones que no has manejado correctamente a través de los años, donde no has buscado ayuda, donde no has tenido una respuesta contundente a tu vida y donde has permitido que muchas puertas se queden abiertas, y cuando digo puertas abiertas, en el corazón y en el alma, ¿verdad? Esas heridas del alma que en muchas ocasiones, de hecho, quien único puede llegar ahí y sanarlas es el Señor. Dios es el único que puede sanar esas heridas cuando estamos hablando de maltratos, cuando estamos hablando de personas que hieren los sentimientos, que hieren la autoestima de alguien. Se pierde la dignidad, se pierde el sentido de la vida, se pierde lo más valioso, que es la autoestima, ¿verdad? Y hoy dentro de la pérdida estoy yéndome por la línea de lo más valioso que podemos tener, que es la vida, la pérdida de la vida, la pérdida de un ser querido. Obviamente la pérdida le podemos dar unos ángulos aquí de cualquiera, ¿verdad? Desde el punto de vista, pero estoy hablando específicamente la pérdida cuando tenemos ese sentido o que ha pasado un evento significativo en la vida nuestra y no hemos buscado ayuda a tiempo. Nos encontramos tratando de ayudar a otros cuando los que necesitamos ser sanados y atendidos somos nosotros mismos. Así que en ese proceso de la pérdida, pudiéramos estar aquí hablando 200 programas, todas las semanas pudiéramos estar hablando desde el ángulo de los distintos tipos de pérdidas que existen, ¿verdad? Pero hemos hablado desde lo más pequeño, desde lo más, de lo que muchas personas pudieran catalogar como insignificativo. Pérdidas de cosas o asuntos que para unas personas no significan nada, pero para el que tiene la pérdida en el momento significa todo. Por eso es importante la empatía. La empatía es yo ponerme y hacer tu dolor mío. Ponerme en tu dolor y que tu dolor sea mío. Ahora, no simplemente quedarnos en la empatía, sino trabajar con la compasión. La diferencia entre empatía y compasión es que la compasión busca soluciones. Y obviamente en ese camino que trabajamos intencionalmente en lo que somos los paramédicos del alma, vamos intencionalmente trabajando con la compasión. Llegan a nuestras vidas distintas personas que tienen unos asuntos inconclusos, personas que por distintas circunstancias y razones de la vida llegan al último escalón de la crisis, que es lamentablemente pensar en el suicidio o pensar en quitarse la vida, y ahí entramos nosotros para dar una respuesta asertiva y contundente diciéndole a la persona: oye, detente, no todo está perdido, hay esperanza, hay vida. Así que en esta mañana, en esta noche o en este día donde nos encontremos y donde tú te encuentres con nosotros en algún lugar, quiero decirte que las circunstancias de la vida van a fluir, van a ir, van a venir. A todos nos va a llegar el día malo. Vamos a tener pérdidas de seres queridos. En muchas ocasiones vamos a tener pérdida de personas sumamente cercanas a nosotros, hasta de objetos. Hay personas que pierden objetos que significan todo, porque probablemente se lo dio un familiar cercano, fue el producto de una memoria que alguien en un momento dado le dio un anillo, una cadena, una pulsera que significaba todo, que era de su mamá, de su abuela, y en un momento tuviste esa pérdida. La pérdida provoca esa crisis.
Esa crisis en muchas ocasiones existencial. Y esa crisis existencial, si no se trabaja a tiempo, te puede sumergir en un abismo, en un dolor, en un quebrantamiento, aún cuando el problema de tu eternidad esté resuelto. Eso no es, nadie está exento a tener una pérdida significativa en la vida y que lamentablemente esa pérdida o ese incidente o esa circunstancia marque esa vida para siempre. Ahora bien, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él está con nosotros como poderoso gigante. Y en los días adversos, en los días de angustia y de desesperanza, la Biblia nos exhorta a tener un encuentro con el Señor, a buscar el día del milagro, a buscar el día del oportuno socorro. Una de las cosas que yo siempre planteo es la grandeza de la misericordia de Dios, que es nueva todos los días. Todos los días mientras abres tus ojos, mientras estás tomando probablemente en esta mañana una taza de café o de té o de chocolate, o en la noche probablemente estás dando tus últimas miradas a las redes sociales, depende cuando veas este programa. Da gracias a Dios por esa misericordia que es nueva, que comienza en cero todos los días, porque todos los días está para ti y para mí una provisión fresca de parte de Dios que nos ama, nos entiende y está presto para atender nuestro dolor con gracia, con esperanza y con misericordia. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve ya en el último segmento de Paramédicos del Alma. Fíjate que en las etapas del duelo hay distintas circunstancias y voy a leer de aquí, ¿verdad? Para que tengas una idea. Hay personas que esto es cíclico, no necesariamente tiene que ser de una manera uniforme, ¿verdad? Hay personas que entran primero en la negación, luego viene la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Hay unos que entran en el proceso de la pérdida directamente a la depresión. Hay otros que comienzan a negociar con Dios. Señor, si tú en esta pérdida o en este proceso de la pérdida o en este proceso de la etapa de duelo, cuando ya se convierte en una pérdida, o en este proceso cuando me ha llegado una noticia difícil, Señor, si tú me permites ver a mis nietos, eso lo vemos mucho. Señor, me gustaría ver a mis hijos crecer. Ese tipo de negociación con Dios. Alárgame los días para yo poder ver a mis nietos, o ver a mis hijos, o si es joven, Señor, déjame casarme, ¿verdad? Cuando llegan distintas situaciones que son adversas ya en tempranas edades. Así que, fíjate lo complejo cuando estamos hablando de las pérdidas y las distintas variantes que pueden haber. Obviamente en este día nos hemos enfocado en ese tipo de pérdidas que producen un dolor que resultaría
y parecería que no tiene fin, porque acompañado con el dolor físico de perder la dignidad o perder la autoestima, viene también acompañado con el dolor del alma. Ese dolor que solamente Dios puede sanar. Yo siempre he dicho, las heridas del alma y del corazón no son demonios, no se reprenden, se sanan. Y para eso nosotros tenemos el mayor sanador y el mejor sanador, o el sanador por excelencia, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Así que en este día, no importa la circunstancia por la que estés pasando, no importa el momento oscuro por el cual tú estés pasando, quiero decirte que hay esperanza para vivir, que Dios puede restaurar tu día y tu vida aquí y ahora, en este momento. Que si estás manejando una pérdida, no importa cuál sea el nombre de esa pérdida, Dios puede acompañarte en tu proceso. Si has perdido un hijo, si has perdido una hija en el camino, si has perdido un esposo o una esposa, si has perdido un ser querido cercano, si has perdido tu gatito, tu perrito, si has perdido ese objeto que significó tanto, pero en el peor de los casos, sin minimizar los anteriores, si has perdido la dignidad por alguien que haya dañado tu vida y tu corazón por el maltrato, por el abuso sexual, por el abuso corporal, por el abuso de tu autoestima, hoy quiero decirte en esta mañana, en este día, o en esta noche, o en esta madrugada cuando estés viendo este programa, que no todo está perdido, que hay esperanza de vida para ti, tal como la hubo para mí y para miles y millones de personas que hoy sus vidas han sido restauradas por el poder del amor de Dios, que puede cubrir multitud de pecados y puede coger ese corazón herido y transformarlo para su gloria. Hoy te ofrezco el mejor remedio para trabajar en medio de la pérdida. Te ofrezco a Cristo. Te ofrezco la sanidad del alma, la sanidad interior, la que solamente Jesús puede dar. Y obviamente con el acompañamiento de muchas ocasiones, adicionalmente, de profesionales de la salud que puedan acompañarte en ese proceso, o un buen consejero cristiano, una buena consejera cristiana, un capellán, un ministro de Dios que pueda acompañarte en ese proceso para sanar tu corazón herido. Así que en esta mañana, en este día, ya el tiempo se nos ha acabado, se ha ido esto rapidito, pero quiero decirte, como siempre termino estos programas semana tras semana, siempre habrá oportunidad para un mejor mañana y todavía hoy hay un lugar en la cruz para ti. Te veo la próxima semana con otro programa similar a este en Paramédicos del Alma. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.